Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Ingresamos al tema central de la noche. Calidad educativa en Bolivia. Y para el análisis está presente en esta oportunidad el licenciado Rolando Barral, docente universitario. Calidad educativa en Bolivia. Adelante, Pepe Escobar. Decía, hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Bien, mil disculpas, tenía un problema de audio. Ahora retomamos la entrevista. Decía, licenciado, que es un placer tenerlo aquí en esta mesa de trabajo. Teniendo en cuenta la experiencia que usted tiene, leíamos una contratapa de un libro de su última presentación en realidad de la pandemia, la educación del futuro, que usted ha habido ejercido la docencia desde el nivel primario hasta posgrado en la universidad. O sea, tiene la experiencia y la suficiente autoridad para hablar de este tema complicado de por sí, teniendo en cuenta que días pasados en un seminario internacional sobre las políticas y acciones hacia la calidad educativa, el presidente Luis Arce daba un balance negativo, si se quiere, respecto a los niveles actuales. ¿Estamos tan mal? Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es evidente que el presidente Luis Arce, el 1 de septiembre, ha inaugurado un seminario internacional en el Ministerio de Educación. Y lo curioso de esto es que, bueno, después de 16 años, se dan cuenta recién que es necesario evaluar. Y él está grabado, también está en la prensa, yo tomé notas, dice algo estamos haciendo mal. Se refirió concretamente a las universidades, estamos en los últimos lugares, se refirió a las matemáticas, se refirió a diferentes áreas, pero dice algo estamos haciendo mal. Y el primer punto, si me permite ampliar. Por supuesto, claro que sí. El primer punto es que el gobierno, después de 16 años, recién se da cuenta de que es necesario evaluar, porque los anteriores ministros tenían y tienen todavía una visión negativa de la evaluación. El 2016, el Ministerio de Educación pide a la UNESCO que coadyuve en la evaluación. El 2017 se hace y el 2020 salen los resultados. Pero imagínense, desde la ley que es del 2010 hasta el 2016, son 6 años, donde hay un discurso sobreideologizado, un discurso muy negativo contra la evaluación. Entonces dicen, nosotros por soberanía no nos vamos a evaluar con las pruebas PISA, que es de la OECD a nivel mundial, bajo el criterio de descolonización, soberanía. Entonces la pregunta es bien simple, si es tan mala, ¿por qué lo hace Chile? ¿Por qué lo hace Uruguay? ¿Por qué lo hace Brasil? Se evalúan y bueno, yo personalmente califico las declaraciones del presidente. Ya era hora para que se den cuenta la necesidad de evaluar. Ahora hay otro detalle que el presidente ha señalado. Es necesario, decía, que otra repartición en otro ministerio evalúe la educación. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado? En su artículo, bueno, ahorita no tengo en precisión, pero en uno de sus artículos señala que el OPSE, el Observatorio de la Calidad de la Educación, debe ser una entidad independiente del Ministerio del Ramo. Desde el 2006 hasta la fecha, el OPSE, el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, depende, aunque usted no lo crea, del propio ministerio. Está incumpliendo la Constitución y el presidente lo dice. Entonces imagínense, los ministros de Educación han hecho caso omiso de lo que dice la Constitución. Obviamente que en la 070 entra una patraña que dice
es independiente en sus resultados y lo califica de descentralizada. Entonces, hay un manejo arbitrario muy negativo de la calidad. Ahora, ¿qué importancia tiene la evaluación de la calidad para nuestro país? Es tener una línea base, es tener un conjunto de datos para mejorar, para transformar. Si esto pasó, mire, el CIMECAL evaluó hasta el año 2000, que ahorita voy a hablar de los datos. Después del CIMECAL, el OPSE, que salió con la 070, que se aprobó la nueva ley el 2010. En nuestra querida ciudad de La Paz, el municipio hizo una evaluación con pruebas LIESE y con pruebas PISA, donde manifiesta con datos científicos que, de donde ando obviamente, 3 están más o menos y 7 están mal. La prensa, ¿cómo ha calificado eso? La calidad de la educación en La Paz, salió en el periódico La Razón, es mala. La UNESCO evalúa y dice estamos por debajo de la línea promedio, de la línea regional, donde un 20% estuviera más o menos con las competencias y da a entender que un 80% estamos mal. Y cuando le preguntan al funcionario de UNESCO y le dicen, ¿estamos bien? ¿Estamos regular? La respuesta es con un eufemismo. Estamos al debe en Bolivia con la educación. Entonces, estos datos reales y concretos me han llevado, porque he escrito un artículo para la prensa que titula La calidad de la educación en Bolivia en caída libre. Así es, licenciado. Y a propósito de ello y bajo el paraguas de la descolonización, arguyendo la soberanía que en cierto momento como gobierno nos hemos negado como país de participar en un proceso de certificación y evaluación. ¿Esto era a nivel del PNUD o de la UNESCO? Ya. La OSD es un organismo global, ¿no? De la que depende obviamente PISA, que está en inglés, que es evaluación a los estudiantes de secundaria. El IESE, que son el laboratorio de la calidad educativa, es a nivel regional latinoamericano, o sea, regional, de la UNESCO, que es regional. Entonces hay que entender lo global, lo regional continental. Y obviamente a nivel nacional, el único estudio que ha habido en nuestro país, y en eso hay que felicitar a la alcaldía, es un estudio que ha hecho el 2014 sobre calidad de la educación con ambas pruebas, que el ministro de ese entonces lo desahució. Es decir, bajo cánones internacionales se ha hecho esa prueba. Pero el ministro lo desahució como en la Edad Media. Y ahora esos estudios dan cuenta a Chile, Argentina y Uruguay como los primeros lugares. No, y nosotros yo te doy esta referencia concreta. La última prueba se hizo el 2018 de la OSD, las pruebas PISA. En esas pruebas PISA, el primer país, y hay que decirlo enfáticamente donde están las cámaras, que el país se entere de esta cuestión. La China comunista, el 2018, saca resultados y es el mejor sistema educativo, según las pruebas PISA, la China comunista. Entonces, dígame, los chinos no dijeron por casualidad en 1960 con uno de sus líderes, que no importa de qué color sea el gato, lo importante es que caze ratones. Entonces, las pruebas últimas que ha hecho PISA, porque lo hace cada 3 años, el 2018 señala que la China es la mejor evaluada. ¿En qué evalúan? Lectura, en matemáticas y en ciencias. Lo mismo evalúa UNESCO, pero a nivel latinoamericano. Entonces, en esas pruebas PISA, globales, mundiales, los países que aparecen con mejores resultados son Chile y Uruguay. Chile con ciencias y lectura y Uruguay con matemáticas, sobresalen. Pese que están rezagados, pero sobresalen a nivel latinoamericano. Rezagados a nivel mundial, pero a nivel latinoamericano sobresalen. Y en la región nosotros con nosotros no figuramos, porque no figuramos en las pruebas PISA, porque el discurso demagógico, antipedagógico diríamos, es precisamente de que no entramos a las pruebas PISA porque son neoliberales, porque es un poco más del imperio, ¿no? En nombre de la soberanía, de la descolonización. Si eso es así, a los exministros hay que decirles, China no tiene ese discurso. La República Popular de China es un país comunista, está en sus normas, ¿no? Pero entra a las pruebas PISA. ¿Por qué?
porque sencillamente quieren tener una línea base y compararse con el mundo para mejorar su sistema. Y lo hicieron. En la última evaluación PISA, la China de PISA, las evaluaciones, está en el primer lugar, con datos fehacientes, y esto se puede corroborar con las publicaciones que hace las pruebas PISA. Así es, entonces reflexionando sobre esta premisa, licenciado, y teniendo en cuenta el lapidario balance y la conclusión lapidaria que ha tenido el presidente del Estado, ¿esto con qué periodo de tiempo se reformula? Es decir, ¿podríamos ingresar en una prueba de análisis para ver cómo está la educación boliviana? Bueno, Bolivia tendría que solicitar, ¿no? Tendría que solicitar, uno, y dos, cada 3 años se hacen las pruebas PISA. Pero lo que el presidente ha señalado son cosas realmente alentadoras, en el sentido de que por fin se dieron cuenta, porque la prensa boliviana, los intelectuales, los profesionales han ido reclamando, los padres de familia han pedido al Ministerio de Educación evalúen después de la pandemia cómo estamos en materia educativa. Y las pruebas UNESCO fueron antes de la pandemia. Después de la pandemia, Bolivia no tiene datos. El ministerio no tiene datos. Entonces, el presidente ha sido claro, el presidente Luis Arce, tenemos que tener una línea base, tenemos que tener datos, un diagnóstico para saber cómo estamos. Y con los datos previos a la pandemia, no estamos bien, hay una caída libre. El CIMECAL evaluó el año 99-2000, de cada 10, 3 están en un nivel más o menos aceptable y 7 mal. Ese es el dato en lo que es lectura en primaria. En secundaria más o menos se repite en esos datos, ¿no? Obviamente que el lenguaje es muy técnico. Luego hace la alcaldía. De cada 10, 3 están más o menos bien, 7 están mal. Luego hace UNESCO, dice 20% han llegado a las competencias y el resto da a entender. Hay un manejo muy eufemístico, con mucho eufemismo, ¿no? Pero el 20% estuvieron más o menos aceptable o bien, digamos, o regular, pero da a entender que el 80% no. ¿Y qué dice en su conclusión? Estamos por debajo de la línea del promedio regional latinoamericano, en lo que es lectura, matemáticas y ciencias. Entonces estamos en último lugar. Claro, estamos en un nivel obviamente nada alentador, pero lo importante es darnos cuenta. Primero, ya puntualizando, que se cumpla la Constitución. La Constitución es sabia, que dice, evalúen, el OPSE tiene que ser una entidad independiente. Con una patraña legal, la 070 señala que es descentralizada. Están incumpliendo la ley. Bueno, no sería la única, ¿no? Hay 20.000 cosas que no cumplen. Segundo, los ministros de Educación no siempre han llevado muy bien adelante la educación boliviana. Hay que ser en esto enfático. Uno, que se niega a hacer las evaluaciones, y para el colmo, en el anterior régimen lo clausuran el año escolar. Hemos sido el único país del mundo que lo ha clausurado el año escolar. Y eso obviamente incide en la caída libre en los datos de la educación boliviana. Así es. Usted ha hecho precisamente a raíz de este seminario internacional, de las críticas que ha hecho el presidente y otras autoridades educativas, un balance de cómo está la calidad de la educación. He hecho un artículo a pedido de un periódico que se va a publicar los próximos días, yo se lo voy a dejar el borrador. No, gracias. Donde obviamente son análisis comparativo de los datos, todo, porque nosotros tenemos una lectura científica del problema, ¿no? No podemos entrar con juicios de valor, sino más bien orientar a la sociedad boliviana de que no estamos bien. Y el primer paso inicial es, nos evaluaremos. A nivel global, pruebas PISA, a nivel latinoamericano con pruebas LIESE, a nivel departamental y municipal también. Hay que desarrollar de una vez por todas en nuestra querida Bolivia la cultura de la evaluación, porque si no nos evaluamos no tenemos niveles de comparación ni criterios para mejorar. Nos estamos autoengañando en el país y obviamente la reflexión no solamente va por ahí. Cuando decimos al niño, lo evaluamos, lo consideramos fracaso escolar, él es el fracasado. Pero hay que cambiar el chip, hay que evaluar a los ministros, hay que evaluar el sistema educativo. Estimado Así es. colega, mire, le voy a dar un dato que es totalmente alarmante.
alarmante. Recién este año han encontrado a una maestra que asesinó a su esposo y que daba 13 años de clases en un colegio central, en la Comercio, en el casco viejo, como se dice, teniendo sentencia ejecutoriada. O sea que el Ministerio de Educación con el Ministerio de Justicia no dialogan. No hay paso. Con seguridad, por ejemplo, si viniera aquí un periodista que tenga una sentencia ejecutoriada, no le dejarían pues ni siquiera dirigir un programa. Pero en este caso el sistema educativo, ese es un indicador, un sistema educativo totalmente caduco, atrasado, que no maneja tecnología y que obviamente no se comunica con el Ministerio de Justicia. Así es. Calidad educativa es el tema que estamos abordando hoy y hemos preguntado en las calles cuál es la percepción de la ciudadanía respecto precisamente a este tema. Estudio Central, ¿sí está listo? Yo creo que en parte sí lo ha mejorado, porque se tocan más temas en el área, más que todo sexual, creo que le han agregado un poco más, y la implementación de psicólogos, que creo que cada unidad educativa tiene que tener uno, me parece que es una buena implementación. No, la educación en Bolivia ha empeorado, es decir, tenemos retroceso por diversas circunstancias. El último acontecimiento de los años 19, 20 de la pandemia ha permitido de que nuestros niños estén en cuarentena en sus casas y eso ha desarrollado la falta de una interrelación entre el profesor y alumno que impide un buen desarrollo de la educación en Bolivia. Asimismo, ya no se cumple la reforma educativa señalada por Avelino Signani, que ha sido considerado de importancia a nivel rural principalmente. Para mí la educación más antes era mucho mejor que ahora, a lo que veo, digamos, porque con las leyes actuales más que todo, digamos, les protege desde niños, entonces hay niños que no se les pueden tocar y eso les hace daño a algunos. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo ve las respuestas de la gente? Bueno, el pueblo siempre es sabio, ¿no? Señalan que estamos, dice, peor. Y los datos que yo he confrontado en este artículo que va a salir en la prensa corroboran, porque el CIMECAL señala eso, ¿no? 3 de cada 10 están más o menos, si están mal. Luego el estudio de IES, el municipio, no participamos en prueba PISA, corrobora lo que dice el pueblo, la gente, estamos mal. Entonces, con educación virtual y la pandemia estamos peor, porque estamos en caída libre. Mírate, hay otro dato que quisiera que lo analices. Adelante, por la favor. Cámara del Libro ha hecho, en La Paz, ha hecho un sondeo, ha hecho una investigación, y eso está en la prensa, también salió. 46% de los jóvenes encuestados no leen ni un libro al año. Y eso debería llamarnos la atención, ¿no? Claro, la Cámara Departamental del Libro está en el Internet. Entonces, yo no me alegro ni me solazo con esos datos, sino simplemente señalar que nuestra educación no está manejada con mucha responsabilidad. Y el actual ministro, y hay que decirlo, está en la prensa, señala que Bolivia no se ha evaluado ni se va a evaluar nunca, señala, en las pruebas PISA. Discúlpenme, los ministros son dueños de la educación boliviana, por lo menos consulten. El presidente ha sido bien claro, es necesario hacer una evaluación. El presidente del país, Luis Arce, y está en la prensa, está en sus declaraciones, ha señalado que debería evaluarse, o sea, el OPSE debería depender de otro ministerio, como dice la Constitución, independiente. O sea, 16 años no tuvieron la capacidad de cumplir eso. Entonces, no pueden ser juez y parte. Los sistemas de calidad de la educación de otros países son independientes, porque eso les permite con autonomía dar datos fidedignos, no manipulados, no manoseados, porque el dato también es, y la información, usted sabe, es un poder. Y a propósito del ministro y sus declaraciones, en sentido de que nunca se debería asumir esta medida, usted, entre algunos puntos que tiene el documento, expresa: la máxima autoridad de educación debería seleccionarse del grupo de personas notables, destacados profesionales que hayan aportado a la sociedad y a la educación, y el ministerio del ramo debería dejar de ser un botín político. Tal cual, ¿no? Sí, es una conclusión
que, miren, cuando la banda de los cuatro manejaba y asaltaba y manoseaba los datos de la población en lo que se refiere en elecciones democráticas, Bolivia tuvo que tomar una decisión muy sabia. ¿Cuál era? Invitar a una persona notable, como fue Ana María de Campero, para que cambie esa institución. Y mi propuesta es bien simple. Ya es hora de que gente capaz, y lo tiene en nuestro país, a la gente que conoce, maneje el tema educativo. Porque si no, el presidente va a seguir va a seguir diciendo que bueno, que estamos tan mal, algo estamos haciendo mal, dice la autocrítica que dice el presidente. Y obviamente se maneja como botín político. Si yo hice también mención a los ministros. Mira, el anterior ministro, en nombre de descolonización, dice no nos evaluamos. Me refiero al ministro Aguilar. Luego el otro ministro, Kelka, denunciado por corrupción, por hacer tráfico de influencias, las notas pasó, aunque la justicia, en eso hay que informar completo, ¿no? Lo ha sobreseído, pero viendo cómo está la justicia, está sobreseído. El otro ministro, el último, señala que no nos vamos a evaluar nunca. Listo, no lo hicimos, no lo vamos a hacer. Y hay otro ministro de Educación que pasó sin pena ni gloria, que lo clausuró el año escolar como si estuviéramos en tiempos de dictadura. Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Entonces, esa es una propuesta, digamos, porque no solamente hay que criticar, sino hacer algunas propuestas de salida para el país, para el bien del país. Así es, que un notable sea el nuevo ministro de Educación, es una autoridad notable. Hay mucha gente que quiere participar, de hecho lo está haciendo en redes. Henry, ¿qué nos dice la gente en las redes sociales, por favor? Vamos adelante con las respuestas que nos han llegado a nuestras redes sociales. Buenas noches. Lamentablemente la educación en nuestro país anda de mal en peor, ya que cuando un estudiante trata de acceder a un ingreso a la universidad, se decepciona de su magra preparación, ya que muchos no logran su ingreso. Gracias. La reforma educativa en Bolivia ha descendido bastante. Hoy en día los estudiantes de sexto no están preparados para la universidad, dificultando muchísimo su aprendizaje y formación como futuros profesionales. La educación con la nueva ley retrocedió puro pachamamismo. Estamos cada vez más lejos de otros países. La reforma educativa no cambió ni cambiará para nada el nivel de la educación. La prueba clara está en el número de postulantes a las diferentes carreras universitarias de la UNSA, que en el examen de selección son muy pocos, pero muy pocos los que aprueban. Necesitan cursos de nivelación como los preuniversitarios. El resultado es una educación mediocre, con adoctrinamiento, falta de competencia educativa y académica para estudiantes, la peor educación de Latinoamérica, un magisterio sindicalista que perjudica a pesar de que los profesores que trabajan por horas, tienen bonos y vacaciones excesivas, son una de las profesiones mejor pagadas por hora y con seguridad laboral absoluta, que a pesar cometen graves deficiencias, faltas o incluso delitos. Muchos profesionales de otras áreas trabajan de día y de noche solo por el salario mínimo nacional. El profesor ni siquiera se molesta en capacitarse y solo exige, y desde ello es culpa de este paupérrimo sistema educativo. La reforma educativa no tuvo un aspecto de evaluación, lo que causó su tergiversación. Los profesores también hicieron todo lo posible para que fracase. La reforma educativa se ha aplicado a contracorriente, ya que en el mundo en general se da la mayor importancia en materias científicas y en Bolivia se sigue enseñando materias humanísticas. Calidad educativa. Atención, la reforma educativa no mejoró la calidad de educación. ¿Por qué? Porque con el modelo educativo sociocomunitario productivo se priorizó contenidos de la región, pero no los conocimientos universales. 2. Se capacitó a los maestros bajo el nuevo modelo con capacitadores que difieran entre sí sobre la aplicación del modelo. No conocían ellos mismos qué aplicar y cómo aplicar. Hay un divorcio real entre la escuela y la educación superior. ¿Qué se enseña en la escuela y para qué sirve? Es la interrogante. Así son los comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales en esta noche. Así es, y de hecho hay muchos que se han quedado sin leer. Ha tomado apuntes de varias observaciones. Sí, hay que escuchar al pueblo. Hay que escuchar a nuestro querido país al que nos debemos. Mire, el presidente Arce, y eso está en la prensa, está en su grabación, ¿qué dijo? Como docente universitario, dice, me duele recibir en la universidad
Bachilleres con problemas y deficiencias, déficit de aprendizaje en razonamiento lógico, en matemáticas, y hasta con faltas de ortografía, señor, ¿no? Eso está. Ajá. Ahora, sobre el tema del pachamamismo, es verdad, ¿no? Se les ha dado con el Profocón a los maestros de técnico superior a licenciados sin haberles enseñado una rayita de matemáticas, licenciatura en matemáticas, al profesor de matemáticas. Por el Ministerio de Educación, ninguna universidad lo hubiera hecho eso, hubiera dado ese tipo. Ahora, sobre el adoctrinamiento, precisamente yo tengo un libro que voló a los pocos meses, titulaba, lo voy a sacar la segunda edición, Educar o Adoctrinar. Se adoctrinó, y eso dicen los maestros, con ese nuevo modelo pachamamístico en el Profocón, por ejemplo. El CIMECAL el año 2000 saca un resultado terrible. De cada 10 docentes de Bolivia, 3 son un riesgo para la calidad educativa. Es un dato del CIMECAL en sus informes. Ahora, en esto también hay que ser autocríticos. Mucha gente dice fracaso de la reforma educativa, fracaso. ¿Acaso el fracaso de una reforma no es también el fracaso del maestro, de las autoridades, de los ministros y de la propia sociedad? Yo personalmente no me siento feliz cuando una reforma fracasa. Es el fracaso de todo el país. Hay que ser autoconscientes en esto. Y en lo que se refiere a matemáticas y lenguaje, en lugar de darle la debida importancia como lo dio en su discurso el presidente Luis Arce, no se le da, les han reducido horas a matemáticas, a física, etc. Obviamente por eso no quieren ir a PISA, porque en PISA vamos a salir mal, pero por lo menos nos mediremos. Y el pueblo señala, no mejoró, por eso está en caída libre. Pero algo tenemos que hacer para cambiar, porque si nos ponemos a pensar cuánto invierte o cuánto, bueno, mal llamado gasto del presupuesto nacional en educación, está bordeando entre los 6 y 7% del PIB. Y una institución, un sistema educativo que no les rinda cuentas a la sociedad, obviamente se está engañando. El país está invirtiendo, los resultados son magros, son pésimos. Entonces, algo tenemos que hacer. Retomemos la palabra del presidente. Algo estamos haciendo mal, dice él. Hay muchas cosas que se están haciendo mal. Ojalá que ese discurso no se quede en el discurso y haya cambios radicales y reales. Pero aparentemente, licenciado, una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica, ¿verdad? Se puede hablar demasiado. Si esta evaluación PISA, o sea, no tenemos futuro en cambiar la educación. Claro, porque las pruebas PISA nos van a decir están así, a nivel mundial. Pero eso nos va a servir para mejorar, o sea, para transformar. Porque no puede ser, te hablaba de este dato, de 2 datos. Yo soy un investigador del campo educativo y por eso publico, y siempre agradezco a mis lectores. Ha habido hace unos 15 años atrás que una maestra le arrancó el pabellón, no voy a decir la escuela por seguridad, ¿no? Le arrancó el pabellón a una estudiante, a una niña. Y casualmente los jóvenes fui a dar una conferencia a esa escuela y sigue la docente. Lo que dice CIMECAL es verdad, de cada 10, 3 son riesgo para la calidad. ¿Cómo una maestra le va a arrancar el pabellón a una niña? Bueno, y en el último caso... Y sigue ejerciendo para colmo. Sigue ejerciendo. Y en este caso de la maestra que trabajó con sentencia ejecutoriada 13 años. Pareciera que el Ministerio de Educación no observa el avance de la inteligencia artificial que está ayudando a combatir a la burocracia de los ministerios. Entonces, realmente hay que hacer cambios muy profundos, como ya se dio cuenta el señor presidente, como docente universitario. Cada vez más a las universidades llegan los jóvenes con competencias lectoras pésimas. Entonces, esa pregunta, ¿estamos haciendo algo mal? Muchas cosas se están haciendo mal. Yo digo desde los nombramientos a personas que no conocen el tema educativo, por un lado, y por otro lado no tienen el compromiso social de transformar la educación para el bien del país. Y si miramos con ojos críticos nuestro sistema educativo para mejorar y transformar, yo creo que más adelante vamos a estar de mal en peor. Así es, licenciado, el tiempo se nos ha ido, pero yo tengo anotado en una parte de su intervención, debemos cambiar el chip. Pero para empezar eso, o sea, para cambiar el chip deberíamos empezar por las autoridades que están llevando a cabo el tema de la educación.
Su reflexión final, por favor. Bueno, simplemente yo comenté lo que dice el presidente. Bueno, pasaron muchos años, pero por lo menos, como es primera autoridad, primer mandatario, ojalá se hagan esos cambios y no tengamos discursos totalmente vacíos en el tema educativo. No se olviden, como dijo un gran filósofo, una persona es o una nación es lo que es por la educación. Y si no tuviéramos educación estaríamos en peores condiciones, pero ya los datos nos están diciendo están mal. Y si no quieren cambiar los burócratas, los tecnócratas, que permitan a la sociedad hacer esos cambios. La propia ley 070 es un añadito más, así cortito. La propia ley 070 señala que cada 5 años debe haber un congreso para cambiar las políticas públicas en educación. Han pasado más, ya son 12 años. Y no hay ni siquiera anuncio de un congreso educativo para que la sociedad lleve sus demandas y haya cambios trascendentales en la educación boliviana. Perfecto, gracias licenciado Rolando Barral. Henry, ya en la recta final nos vamos asustados con un porcentaje, 46% de los jóvenes no leen ni un solo libro al año. Y tiene toda la razón, realmente. Televisión para ti.